Hola a todas y bienvenidas a la entrega del premio Blog del Bebé al mejor blog de maternidad, donde tendremos la ocasión de conocer en más profundidad a nuestra flamante ganadora de este año. La verdad es que estamos súper contentas porque esta edición ha sido todo un éxito con más de 10.000 usuarios que se han pasado por Blog del Bebé a votar por sus blogs favoritos, lo que está consagrando estos premios como uno de los más importantes en la blogesfera de la maternidad, en su labor por seguir reconociendo año tras año los creadores de contenido que nutren la red de información de calidad y utilidad en el mundo de la maternidad y la puericultura. Por supuesto, también queremos agradecer a los finalistas de la categoría Mejor Blog de Maternidad por su implicación y comentarios, que los tenéis a todos aquí debajo del vídeo, ¿vale? Os recomiendo muchísimo que les echéis un vistazo a sus blogs porque todos son proyectos súper interesantes. Y bueno, pues hoy tenemos aquí como representantes del jurado a María, que es la coordinadora del equipo editorial de Blog del Bebé. Hola María, ¿qué tal? Encantada de tenerte por aquí. Hola Clara, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Muy bien. Y yo misma. Y también estamos con Cristina, que es la ganadora de la categoría Mejor Blog de Maternidad y que, además de autora del blog Adoro Ser Mamá, es la creadora de las Jornadas de Crianza Respetuosa de Sevilla. La verdad es que es un placer tenerla hoy aquí con nosotras porque tenemos muchas ganas de conocer más en detalle su proyecto y su trayectoria. Hola Cristina, Hola, bienvenida, muy ¿qué tal? buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Cristina, lo primero que nos gustaría que nos cuentes un poquito es sobre el nacimiento de tu proyecto, de Adoro Ser Mamá. ¿En qué momento y por qué decidiste crearlo? Pues el blog nace en julio de 2014. Mi hija mayor pues apenas tenía 7 u 8 meses. Yo empecé a descubrir blogs en la última etapa del embarazo, a raíz también de esa búsqueda de información sobre algunos temas que me preocupaban, como la lactancia, sobre todo la lactancia, y empecé a descubrir un poco el mundo de los blogs, que yo realmente ni siquiera sabía lo que eran, ¿no? Realmente dentro de la maternidad. Y luego, pues con el pasar de los meses, me apetecía tener un espacio, ¿no? Donde poder compartir información, donde poder desahogarme, sobre todo, en muchos momentos, porque sobre todo es un punto de desahogo brutal para mí. Y bueno, pues surgió, pues como te digo, de esa forma, ¿no? De una manera natural, sin más pretensiones que esa. ¿Y cómo ha ido evolucionando el proyecto a lo largo de estos años? Pues la verdad que para mi sorpresa muy bien, porque simplemente como os cuento, quería tener un espacio en el que poder desahogarme libremente y también, por supuesto, pues compartir información sobre algunos aspectos importantes, pero eso ya vino un poco después, ¿no? Con los meses, pero sin más pretensiones bueno, que compartirlo, y si me leía a alguien, pues genial, que tampoco tenía una idea de proyecto o profesionalizarlo, ni muchísimo menos. Y al final, pues bueno, muchas de las cosas que, sobre todo esos momentos de desahogo, que en la intimidad de tu casa parece que solo te pasa a ti y que eres muy tremenda y muy exagerada y qué miedo y qué horror, al final lo vuelcas en el blog y te das cuenta de que le pasa a la grandísima mayoría de madres y se establece esa conexión y ese vínculo. Y entonces eso es lo que hace al final que el blog vaya creciendo, ¿no? Y las mamás que viven sus maternidades acompañando a la vez a la tuya propia. Y bueno, pues compartís muchísimas cosas, ya no solo a través del blog, sino también a través de las redes sociales que nacen un poco al hilo del blog. Claro, porque de hecho, o sea, realmente, además del blog, tú estás activa también en redes sociales, ¿no? ¿Y cuál de estos canales crees que es el que mejor te permite comunicar tu mensaje o estar en contacto un poco con tu audiencia, las mamis y el público en general? A mí el mejor que me ha funcionado siempre ha sido Facebook. Vale. Yo soy muy poco dada a Instagram, lo tengo porque no tengo más remedio, pero no me gusta, yo soy muy vergonzosa de mí misma y aparte de mi familia, no me gusta mostrar a mis niños su carita y Claro. me cuesta también hablar de según qué cosa. Y entonces Instagram es como que te estás exponiendo todo el tiempo.
todo el tiempo, todo lo que hacen, ¿no? Y me cuesta. Sin embargo, en Facebook, no sé, me permite ser más yo, realmente. Sí que es cierto que, bueno, por la política de la plataforma, pues ahora cuesta un poquito más tener alcance porque hay que meter mucha publicidad y demás, y yo no estoy por la labor de hacer eso. Pero sí que Facebook es la plataforma con la que me permite conectar mejor con otras mamás y establecer más conversación con ellas. Porque una cosita solamente a colación de esto de las redes sociales, como, claro, o sea, tener un blog al final es elegir cuándo quieres escribir, ¿no? Claro. Pero en cambio, estar en redes sociales, un poco lo que comentabas de Instagram, ¿no? Que es como algo más esclavo también, ¿no? Porque tienes que estar ahí, ¿no? Parece que exponiendo de alguna forma más en el día a día, ¿no? Lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que... como, o sea, ¿sientes realmente que las redes sociales a veces son un poco más esclavizantes, ¿no? Más... Lo son sin lugar a dudas, por lo menos yo lo percibo así, porque además te penalizan. Si no subes ese contenido todos los días o con una frecuencia concreta, luego dejan de mostrarte. Entonces como que te ves obligada a decir, jolín, es que después yo cuando hable de mi fibromialgia quiero que me lean. Y para que me lean en ese momento, pues tengo que estar, ojo que muchas otras veces sí que me apetece contar cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues en Instagram estoy compartiendo mucho nuestros planes en familia. Me están funcionando muy bien, a nivel de alcance además, pero bueno, doy diferentes opciones, sobre todo por aquí cerquita, pues de planes que podamos hacer en familia, seguros, al aire libre, respetando las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y entonces eso me apetece compartirlo. Me apetece compartir algunas reflexiones, cosas graciosas, como por ejemplo el otro día contaba en Instagram que mi hijo pequeño, tiene 4 años, me había preguntado que si yo sabía lo que era una mierda pinchar un palo. Yo nunca le he dicho esa expresión y el padre tampoco. Y entonces yo le dije que no lo sabía y me lo explicó. Y entonces esa explicación, digo, es que eso yo lo tengo que inmortalizar de alguna manera para dentro de 4 o 5 años que me lo recuerde, porque eso era tremendo, vamos. Buenísimo. Entonces hay momentos en los que sí me apetece, pero no con una continuidad, con todo lo que hago desde que me levanto, es que no me gusta, no me siento cómoda haciendo eso. Entonces yo en realidad en las redes estoy cuando quiero. Hay veces que en Instagram me paso semanas sin publicar porque es que no me apetece, o no tengo tiempo, o no me ha pasado nada, o no ha pasado nada en casa que me apetezca que sepa la gente, no porque hayan pasado cosas malas, sino porque no me apetece. Claro. Entonces intento no ser presa de esa esclavitud. Y el blog, como bien dice, es una maravilla porque escribo cuando quiero. Lo que pasa que sí es cierto que dependes también de las redes sociales para que lo que publicas en el blog luego tenga acogida y se dé a conocer. Difusión, es una cadena. Sí. Pero bueno, como os he dicho al principio, no tenía pretensiones y sigo sin tenerlas, más que desahogarme. Y si hay otras personas que se sienten identificadas y que podemos hablar y conversar, y pues eso es lo único que quiero, tampoco me preocupa eso en exceso. ¿Crees que quizás eso es lo que hace distinto tu proyecto? Que realmente eres muy natural, compartes cuando te nace y cuando no, pues te lo reservas para ti y esa naturalidad la perciben tus lectores y seguidores? ¿O qué crees? Yo creo que sí, porque además siempre intento no compartir cosas que no sean que no vayan realmente con mi manera de pensar. Soy poco dada a hablar de productos, a hablar de... Me cuesta porque... ¿y si luego me arrepiento? O sea, ¿y si recomiendo una cosa que luego no me cuesta? Entonces yo soy, pues como soy, una mujer normal y corriente, que tiene un niño de 4 años y una niña de 7, autónoma, y ya está. Es que no hay más excepcionalidad en mí que la de una mujer normal y corriente. Y eso es lo que muestro al final. Y hago las cosas pues cuando me apetece. Porque es muy importante, o sea, hay mamás que han profesionalizado su blog, entonces sí que es cierto pues que tienen que tener una continuidad sí o sí porque forma parte de su trabajo. Pero como en mi caso no es así, pues me puedo permitir ese pequeño lujo. Bien, qué maravilla, perfecto. Y entonces también un poco mirando hacia adelante, ¿cuáles son tus objetivos para el blog? ¿Tienes alguna cosilla ahí que digas, ostras, para el blog o para el proyecto en general? Es decir, me gustaría hacer esto, lo otro, tengo alguna cosa en la cabeza.
Pues me gustaría que este año se pudieran celebrar las jornadas de crianza, que si todo va bien será el primer fin de semana de octubre, esperemos, que va muy ligado a mi blog. Tengo un par de ideas en mente. Una de ellas es abrir una sección sobre viajes en familia, ya más allá de la provincia de Sevilla, ahora que han abierto el cierre perimetral, hicimos el primer viaje el fin de semana pasado. Y recomendar o no pues los lugares a los que vamos, si son aptos o no para ir con peques, según siempre mi experiencia, claro, que no tiene por qué ser la de los demás. Y luego pues seguir también hablando sobre la fibromialgia, que me la diagnosticaron en diciembre del año pasado. Solamente he escrito un post sobre eso, tengo pendientes varios más, pero bueno, los quiero ir dosificando para tampoco ser ahí monotemática ni aburrir a las personas que no padecen esta enfermedad. Pero ahora mismo a nivel de blog esas son las dos ideas que tengo en mente, sobre todo para desarrollar. Al margen de las reflexiones que me van surgiendo, pues como por ejemplo el post que escribí sobre Rocío Carrasco hace poquitos días, después de haber visto todos los episodios del documental que se han emitido hasta el momento. Me apetecía muchísimo, además que lo tenía escrito de hace 2 semanas antes y me costaba un poquillo dar el paso. Pero para mí es que es la esencia del blog, o sea, ese lugar en el que yo puedo decir lo que pienso y lo que siento sin ofender a nadie y sin hacerle daño a nadie, pero desde mi absoluta libertad de expresión y que se quede ahí, porque al final tú lo publicas en Facebook y dentro de un mes eso ya no está, tienes que buscarlo, pero ahí siempre está, para mí. ¿Qué crees que es lo mejor de tener un blog de maternidad? Quizás esto que dices de que es tu espacio y que eso va a quedar ahí, o qué es lo que más te gusta. Para mí lo mejor es la comunidad que se crea, porque ha habido muchos momentos en mi maternidad, por ejemplo, a mi hija tiene 7 años, le diagnosticaron varias alergias alimentarias a los 3, y para mí, por ejemplo, la comunidad que se creó, sobre todo en Facebook, gracias al blog, fue fundamental. O sea, mensajes privados, comentarios en el blog con consejos, porque para mí era un mundo absolutamente nuevo. Luego, cuando yo ya pasaron los meses, también pude escribir sobre ello y ayudar a otras mamás que estaban iniciándose un poco en el tema de las alergias. Para mí eso es lo más importante, porque por ejemplo, creé una plataforma el año pasado que se llamaba Por una vuelta al cole segura y voluntaria, un grupo de Facebook. Y también pues hablé muchísimo, por privado sobre todo, porque me escribían por privado en Facebook con muchísimas madres que tenían miedo de llevar a sus hijas y a sus hijos al cole en septiembre. Y entonces, esa sensación por lo menos de decir, bueno, al final les voy a llevar, pero tú sientes lo mismo que yo y el miedo que tú sientes es el mismo que siento yo. O sea, que ni estoy loca como me dice mi suegra, ni soy una exagerada como me dicen las otras mamás de la clase. Claro. Me decían cosas así, ¿no? Como que al final te sientes acompañada cuando tu entorno va por otro camino. Y para mí eso, sin lugar a dudas, ha sido lo mejor y sigue siendo lo mejor. Y retomando un poco lo que nos comentabas antes de estas jornadas de crianza respetuosa que montaste, que se hacen en Sevilla y que las montaste ya hace unos añitos, que además han sido un éxito absoluto cada edición más y más, pues queríamos que nos explicaras de dónde surgió esta idea, un poquito en qué consiste para que la gente sepa un poco más sobre ellas y también si tienes previsto retomarlas este año después del parón COVID. Claro, el parón obligado. Pues la jornada, yo soy muy inquieta, siempre estoy inventando cosas y creando cosas. Y bueno, pues se me ocurrió la idea. Yo pertenecía en aquella época a una asociación de crianza respetuosa aquí en Utrera. Se me ocurrió la idea porque, bueno, al final, perdona que me voy de lo que iba a decir, al final te das cuenta de que si tú no vas a buscar una información concreta, hay muchas cosas que te pierdes. Yo, por ejemplo, no iba a dar el pecho. Yo lo tenía súper decidido, tenía los biberones, los chupetes, la cuna montada que nunca jamás se estrenó, todo súper decidido. Y en los cursos de preparación al parto, la matrona me recomendó un libro de Carlos González y me dijo, léelo, tú dale una oportunidad. Si no, pues ya está, pues tú sigue pero tú dale una oportunidad. Y si ves que te gusta, te vienes a la charla de lactancia. Y me cambió el chip. A mi hija le he dado el pecho 6 años, con el peque hace 5 en agosto y seguimos.
Y entonces, bueno, ese tipo de cosas, o el colecho, por ejemplo, yo tenía la cuna, una cuna preciosa con su nórdico, de su fundita de mariposa divina, que mi hija no puso el culo en la cuna en la vida. Nunca, ¿no? Nunca. Yo no sabía ni lo que era el colecho y surgió como algo instintivo, natural. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si tú no buscas la información, muchas veces la información no te llega, a no ser que tengas una profesional cerca que te facilite esa información, no la tiene. Se me ocurre la idea de crear un evento que facilite esa información a las familias de forma gratuita para las familias y que acerque a familias que tienen otra forma de pensar, porque yo tenía otra forma de pensar. O sea, lo que yo pensaba en mi embarazo no se corresponde con lo que yo he hecho después. Eso no quiere decir que yo quiera cambiarle la mentalidad a nadie, pero la información al final es poder. Entonces, si tienes la información, tú puedes tomar una decisión más ajustada a la realidad y de la que después probablemente no te arrepientas, porque muchas veces, si no sabes algo, igual decides hacer una cosa y luego con el paso del tiempo o en otra maternidad dices, jolín, yo es que esto no lo sabía, yo no sabía que esto era así. Y entonces, os cuento esto porque parte muy importante de la jornada es todo lo que hay alrededor, actividades infantiles, espectáculos, para fomentar el tiempo de ocio en familia y para acercar a todo tipo de familias a la jornada. Entonces, a lo mejor tú quieres ir a ver El Mago y resulta que hay una charla sobre BLV y tú tienes un bebé recién nacido y tú dices, oye, pues yo nunca he escuchado hablar del BLV. Yo pensaba darle puré, pero bueno, voy a entrar a ver. Y al final, pues estás recibiendo esa información. Luego tú con ella haces lo que quieras y tomas la decisión que quieras. Pero sí que es cierto, exacto, la tienes de forma gratuita. Entonces vienen profesionales maravillosas, digo maravillosas porque la mayoría suelen ser mujeres, y psicólogas, profesionales de la educación, de la medicina, en fin, de muchísimos ámbitos y facilitan esta información a las familias, incluso escuelas alternativas, que hay mucho más allá de la educación pues, tradicional o del sistema educativo tal y como lo conocemos, pues vienen escuelas representativas de la pedagogía Waldorf, Montessori, bueno, y van, o incluso escuelas alternativas que no siguen ninguna de estas pedagogías, pero que tienen otra forma de hacer las cosas. Y al final, pues eso, es información y ya luego tú con esa información, pues haces lo que, tomas la decisión que quieras. Con esto de las jornadas también, Cristina, entonces, ¿y en algún momento te plantearías hacer un salto todavía, un triple mortal y hacerlas a nivel nacional, por ejemplo? ¿Te gustaría? A nivel nacional no. Es que el problema es que conlleva muchísimo tiempo. Y con el paso de los años tengo menos tiempo. Entonces, ya las del año pasado, la cancelación fue dolorosa por muchos motivos, pero sobre todo por el tiempo que invertí, que al final pues se lo quitó mi familia, sobre todo, y para nada, porque no se pudieron hacer, ya que justo ese fin de semana era el que nos confinaba. Y a nivel nacional no. Sí que me plantean en algunas ocasiones y de hecho he empezado los trámites para hacerlas en otras ciudades, sobre todo Huelva, que es mi ciudad natal, y Málaga. Lo que pasa que al final, os estoy hablando de hace 3 años y tampoco he tenido tiempo de desarrollarlo porque ya el año pasado pues no... Sí que pensaba esperar un poco a que pasara la 3ª edición y ya sabéis lo que sucedió el año pasado, os voy a contar, entonces tampoco he podido hacer más. Pero entonces, ¿este año sí que hay intención de volver a hacerlas? Este año hay intención de hacerlas el primer fin de semana de octubre, que es la semana de la lactancia, igual que la primera edición, que la hice también el primer fin de semana de octubre. Y bueno, pues la verdad que con ilusión, pero con mucha precaución, porque estoy dándole muchas vueltas a todo. Tened en cuenta que el grueso de las charlas se hacen en una sala cerrada para 120 personas. Entonces, claro, ahí no las vamos a hacer. El resto es parque. Y en octubre en Sevilla hace calor y hace sol. Entonces, es complicado. O sea, tengo a mi disposición toda la zona del parque, o sea, la misma de las ediciones anteriores, pero todavía estoy un poco reubicando dónde vamos a hacer cada cosa y por desgracia pues va a haber charlas, va a haber temas que no se van a poder tocar porque no va a faltar espacio y tiempo. Entonces, bueno, estoy dándole forma todavía, la verdad. Bueno, a ver si prontito puedes volver a anunciar estas 4ª jornadas.
Sí, ojalá que sí, que salgan adelante y bueno, aprovechando que sabemos que eres mamá y que eres súper ingeniosa y todo, nos gustaría saber un poco el tema de confinamiento con hijos, esto cómo lo llevaste. Lo que fue el confinamiento de marzo a finales de mayo, muy bien. Qué bien. A ver, bien. Tenía algunas pesadillas, pero yo creo que un poco fruto también del miedo, ¿no? Pero bueno, yo sentía cierta seguridad de estar en casa. Estábamos en casa, estábamos seguros, yo me había quedado sin trabajo, mi marido también, pero, o sea, ese cambio de chip, lo importante realmente es la salud y me da igual el resto y, o sea, no me van a echar de mi casa mañana. Entonces ya me preocuparé de lo que pase dentro de 6 meses. Cuando se empieza a salir es cuando yo empiezo a pasarlo mal. Empiezo a tener muchísimo miedo, muchísima ansiedad, empiezan a darme brotes de fibromialgia, que yo no sabía que era fibromialgia, lo que me sucedía en ese momento. Empecé a pasarlo mal y fue en ese momento. Ya luego en verano, con ese fantasma de la vuelta al cole tan próxima, ya fue horrible, que al final mi hija y mi hijo no fueron en septiembre al cole. Pero no sabía el cole pues qué me iba a decir, qué iba a pasar. Entonces, para mí han sido peores esos meses que los 3 primeros meses de confinamiento total. Yo era de las que lloraba como una magdalena a las 8 de la tarde, había muchos días que ni salía a aplaudir porque no podía, o sea, porque es que era tremendo de la pena de una vecina mía también del primero igual, llorando, las dos nos mandábamos WhatsApp, yo tampoco he salido, es que no puedo, es que del miedo y demás, pero al final tenía pues esa cierta seguridad pues, de que estaba en casa y en casa no me podía pasar nada. Salíamos a comprar cada 3 semanas y como mi marido se había quedado sin trabajo, que se dedica a la música, y todos los conciertos se cancelaron. Y mis clientes, yo soy autónoma, yo me dedico a la música también, en el ámbito de la comunicación me dijeron que hasta nueva orden, como no podíamos salir de casa, no se podía hacer nada, pues esa realidad la tenías como muy asumida. Pues no puedo trabajar, o sea, no puedo trabajar, estoy en casa con los niños, los primeros días todo muy bonito, te hace un croquis de hoy vamos a hacer esto, esto, esto y esto. A los 3 días ya ni papel, ni croquis, ni nada, eso es un sálvese quién pueda y a ver qué se nos ocurre hoy. Pero bueno, ya te digo, lo peor fue cuando se empieza a abrir la veda, cuando la gente empieza a dejar de tenerle miedo y ves que la gente ya no le tiene el miedo que tú le tienes. Entonces, y que tienes que cruzarte, que ya tienes que salir a trabajar. Aunque no quieras, ya sí. O sea, ya tienes que ir a trabajar y tienes que ir a la calle. Y ya en el Mercadona, antes que había seguridad y un control, ahora no la hay. Ahora te encuentras el súper hasta arriba. Para mí esos meses fueron peores, la verdad. Y luego también otro tema que me parece súper interesante y que has comentado varias veces en la entrevista es el tema de la fibromialgia. Creo que es una parte muy chula que también has compartido en tu blog, ¿no? Y que al final es una buena manera de compartir una experiencia personal en algo que está como bastante invisibilizado todavía, ¿no? O que se sabe relativamente poco, ¿no? Entonces, un poco como ¿en qué momento decidiste compartir esto, ¿no? Y cómo crees que puede ayudar también a otras madres y cómo te ayuda incluso a ti el hecho de compartirlo, ¿no? A mí me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo porque cuando tienes un problema, el hecho simplemente de poder hablar sobre ello, que haya personas que te escuchen y que tengan las orejas de escuchar, ¿no? Como yo digo, o sea, que estén dispuestas a entenderte y que les pase lo mismo, pues eso quieras que no te reconforta. Yo tenía bastante claro que iba a hablar sobre ello en el blog, lo que no sabía era cuándo, en qué momento, pero lo tenía claro. Yo llevo arrastrando la fibromialgia desde hace muchísimos años, lo que pasa es que no lo sabía a ciencia cierta, el diagnóstico lo tuve en diciembre, después de que el año pasado pues fuera terrible, con una sintomatología totalmente nueva para mí y brutal, sobre todo porque no sabía lo que me pasaba. Entonces, claro, en tu cabeza, de hecho lo cuento en el blog, yo pensaba que tenía cáncer. O sea, yo la única explicación que le encontraba en ese momento a lo que me sucedía era esa, ¿no? Porque eran unos síntomas muy extraños, que iban más allá de dolores. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, yo había días que a las 11:30, a las 12 de la mañana me tenía que meter en la cama, porque no podía, o
sea, estaba cansada, no dolor, cansada, un cansancio, pues yo qué sé, como si hubiera hecho un esfuerzo súper grande durante mucho tiempo, o sentía muchísimo calor interno, y yo le decía a mi marido, me voy a poner el termómetro, digo, tengo 36, digo, si estoy ardiendo, y me decía mi marido, ¿no está ardiendo? Digo, como que no, digo, si noto como si me quemara, pues eran unos síntomas tan raros para mí, que yo, la fibromialgia tampoco, o sea, yo tenía otro concepto de esa enfermedad, pensaba que era más pues dolores y dolores musculares, las articulaciones y poco más. O sea, poco más, entendedme, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ya cuando se lo cuento todo a mi médica de cabecera y también a la psicóloga, que yo estaba con una psicóloga por videollamada, con Marta, que me mando un beso, que es maravillosa, pues para también gestionar todo el tema de la ansiedad que os comentaba, de los meses de verano y tal, pues jamás me dijeron, pues, oye, pues puede ser fibromialgia. Ya la médica me mandó a la especialista y efectivamente fue así. Entonces yo tenía muy claro que iba a hablar sobre eso, porque además es que jolín, es que somos un montón. O sea, es que yo lo puse en Instagram y yo digo, pero no puede ser. O sea, de gente que yo conozco, pues a mí me pasa igual. Cristina me la diagnosticaron hace 3 digo, tú, pero no tenía ni idea. O sea, es tremendo, 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 tremendo la de mujeres, se ponen los pelos de punta. La de mujeres que padecemos fibromialgia y que es algo que, claro, es muy invisible. Le pasa como a la diabetes. Mi marido es diabético y tú ves a mi marido estupendo, maravilloso, contento, pero luego, o sea, lo que le perjudica a la salud, su enfermedad, los bajones que tiene, eso no se ve. Claro, esa parte queda invisibilizada, ¿no? De alguna forma, no Exactamente, se expone exactamente. hacia afuera. Exactamente. Y a la fibromialgia le pasa algo similar. Tú me ves aquí que estoy estupenda y dentro de 2 horas estoy muerta. Bueno, Realmente. y sobre todo lo que comentabas también, ¿no? De que creo que tenemos, o sea, se conoce poco y tenemos una información como muy, ¿no? Solamente lo que comentabas, ¿no? De igual los dolores musculares, articulares, pero no todo el resto de cosas y entonces incluso es difícil que tú misma puedas ser consciente de que pueda ser esto lo que te está pasando, ¿no? Y... Aparte, hay una cosa muy importante y es que hay muchos profesionales de la salud que todavía son reacios a diagnosticar la fibromialgia porque no hay una prueba específica. O sea, no es como una infección de orina, que te hacen una analítica de orina y sabes que tienes una infección de orina. No hay una prueba específica. Entonces, primero hay un descarte con analíticas de sangre, por ejemplo, pues para ver si hay procesos inflamatorios que puedan dar lugar a sospechas de algún tipo de tumor y tal, descarte. Luego hay radiografías que descarten otro tipo de cosas, van descartando. Y cuando llegas al final, por lo menos os cuento mi proceso. Llegas a la reumatóloga, hay otra vez un proceso de descarte en la reumatóloga con radiografías y tal, y luego tocan los llamados puntos del dolor, que ahí es cuando ya ellos pueden un poco saber que realmente lo que te sucede es eso, que son unos puntos concretos del cuerpo ¿Sí? que a personas que no padecen fibromialgia no le duelen. A mí me hace así con los dedos y excepto en uno, yo me levantaba, hacía ¡ah! Pegaba unos gritos y ella hacía, ¿sabes? La reumatóloga hacía como, o sea, como que era muy evidente y se sentó en la silla y dijo, ¿tienes fibromialgia? Además me lo dijo, vamos, con total seguridad. Que me levantaba de la camilla, vamos, del dolor. Pues, Cristina, muchas gracias por compartir con nosotras también tu experiencia, en este caso más personal, sobre la fibromialgia. Y ya para terminar, nos gustaría preguntarte, pues, un poco cómo has vivido todo el proceso de los premios de Blog del Bebé, desde la nominación, el apoyo que has recibido en las votaciones y pues, siendo finalmente la ganadora del mejor blog de maternidad. Pues mira, la verdad que ilusionadísima, porque además era algo que no me esperaba y llegó en un momento, además yo creo que incluso en las redes lo he comentado, primero que las sorpresas cuando son inesperadas pues todavía te ilusionan más y aparte llegó en un momento, los blogs tienen subidas y bajadas, momentos en los que te apetece más escribir y otros en los que te apetece menos y este tipo de cosas al final lo que hacen es motivarte, ilusionarte otra vez. Yo por lo menos lo viví así y lo he sentido así. Y luego también pues ver pues que la gente responde, que te vota, incluso pues otras mamás y personas de mi entorno pues descubres que voluntariamente, sin que tú se lo pidas, lo comparten en sus redes sociales. Oye, por favor, dale apoyo a mi amiga. Y dices, jolín, qué bonito. Y al final pues todo lo que conlleva son sensaciones buenas y bonitas.
sea que desde aquí además os doy las gracias, aprovecho para daros las gracias porque a mí me ha hecho muchísima ilusión, me ha hecho súper feliz y lo he vivido, vamos, con una ilusión tremenda, todo el proceso. Qué bien, Cristina. Pues nosotras encantadísimas también. La verdad que muy contentas. Ya lo decía al principio, todos los finalistas que habían son proyectos súper chulos, pero bueno, estamos muy contentas de que, bueno, pues que hayas sido la ganadora y queríamos agradecerte también que hayas estado aquí este ratito con nosotras explicándonos un poquito más sobre ti, sobre tu proyecto y bueno, pues te deseamos todo lo mejor, muchísima suerte para todo y especialmente para tus proyectos. Muchísimas gracias, de verdad, por todo. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y ojalá en las jornadas adelante, que vaya todo súper bien. Y tú también te encuentres muy bien y eso, gracias por formar parte de la familia Blog del BBB. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, de verdad.